Hola a todos, nuevo día en nuestra oficina, nuevo día en Pádel y Punto. Hoy vamos a explicar cómo hacer la bajada de pared. Es uno de los golpes más importantes en el pádel, ya que con él puedes contraatacar a tus rivales. Vamos a ver una de las mejores bajadas de pared del circuito, la de mi compi. Vamos a ver cómo correr correctamente la bola cuando viene de globo en la bajada de pared. Estamos en situación de red, nos tiran un globo pasado y salimos para atrás, primero en pasos laterales, porque no sabemos si vamos a efectuar una bandeja, pero cuando ya vemos y tomamos la decisión de dejarla pasar, cambiamos la carrera y corremos de frente para poder llegar a tomar la bola lo más arriba posible. Es muy importante no correr por debajo de la bola. Fíjense que Carol corre por las líneas que están en el suelo y la bola iría más o menos por la línea naranja de los conos. Vamos a ver la situación con bola, como Carol siempre corre la bola dejándola a su lado y nunca perdiéndola de vista. La dirección, ella ahí se aleja cuando la bola se le viene encima, pero fíjense que siempre la mantiene más o menos a 1 metro de distancia. Se acerca a último momento con el armado bien alto y ejecuta lo que sería una especie de bandeja desde el fondo de la pista. La preparación va alta para no dejar caer la bola y poder hacer un tiro agresivo desde el fondo, pegándole de arriba hacia abajo y hacia adelante, dejando caer el peso del cuerpo hacia la pierna delantera. Ahora vamos a ver cómo Carol nos muestra uno de sus mejores golpes y más característicos, que es la bajada de pared de revés. Vean que la situación es la misma que en la derecha. Carol retrocede rápido para tomar la bola lo más arriba del cuerpo que pueda y poder caerse con el peso del cuerpo hacia adelante. La preparación sigue siendo por arriba. Ven que su pala se asoma por detrás de su cabeza para poder tomar la bola de arriba hacia abajo. Vamos a ver los errores más comunes que cometemos al ejecutar este tiro. El primero y más común de todos es correr la bola justo por debajo y luego nos encontramos que la bola se nos viene encima y nos la comemos literalmente. Ahí se mete demasiado en la línea de la bola y vemos como no tiene espacio suficiente para poder bajarla de pared. Ahora vemos cómo se haría bien, cómo se separa, la bola le queda arriba y tiene espacio para poder soltar el brazo y ejecutar el golpe perfecto. El segundo error más común es cuando vamos lentos hacia atrás, entonces la bola se nos cae, pierde altura y ya no podemos ejecutar ese tiro de arriba hacia abajo y la bola se nos queda en la red. En ese caso, si llegamos tarde, como bien hizo Carol, deberíamos elegir un globo y cambiar nuestra decisión a último momento. Por el contrario, ahora vamos a ver cómo retrocede rápido para que la bola le quede bien arriba y ahora sí poder ejecutar esa bajada de pared de arriba hacia abajo.